Nuestra estudio del libro de Hebreos. A manera de resumen, hemos visto los primeros 3 capítulos del libro de los Hebreos y hemos hecho el ejercicio. Dejamos una tarea que era escuchar el capítulo 4 de Hebreos y sacar las palabras clave de ese capítulo 4, ¿verdad? Pero antes de que usted me pueda compartir las palabras claves de ese capítulo 4, yo quiero eh, recordar los mensajes que en medio del tema del libro de los Hebreos se va, se va desarrollando. Le he llamado exhortaciones. Eh, el tema que está desarrollando definitivamente es la deidad de Cristo. Hablamos de Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Josué, Cristo superior al judaísmo. Pero en medio de ese tema principal, de una manera magistral, el escritor de la carta a los Hebreos nos lanza unos mensajes y son unos mensajes como de advertencia. El primer mensaje es el peligro de descuidar una salvación tan grande. Ese es el primer mensaje que encontramos ahí en el capítulo 2, el peligro de descuidar una salvación tan grande. Luego el segundo mensaje o la segunda exhortación es el peligro ahí está, creo que es el peligro de endurecer el corazón. Sería el segundo. Está mal diseñado ahí, mal organizado. El peligro de endurecer el corazón. El tercer mensaje que encontramos es el peligro, en la anterior, el peligro de descuidar precisamente la fe o de no atender a la fe, ¿no es cierto? Para los que no oyeron la palabra con fe. Y el cuarto mensaje que recibimos ahí es el mensaje de el peligro de entrar en la apostasía. Que la apostasía es negar nuestra fe después de que hemos conocido la palabra, la verdad, negar la fe. Entonces, me parece muy interesante que el escritor de Hebreos, Pastora, tiene un tema principal, pero en medio de ese tema principal nos lanza esos mensajes. Siguen los mensajes, vamos a ver más mensajes de esos, pero lógicamente los vamos a ver posteriormente. En esta noche quiero que trabajemos el capítulo 4 en el sentido de las palabras claves que usted encontró y que quiere resaltar, y luego escuchamos el capítulo 5 y el capítulo 6. Amén. Entonces abro los micrófonos o abrimos los micrófonos para que la persona que tenga una palabra clave en el capítulo 4 que quiera decir, mire, esta palabra a mí me llamó la atención, esta palabra o esta frase o esta oración es una oración interesante del capítulo 4. Entonces, escuchamos en esta hora quién tiene alguna palabra clave. Amén, amén, pastor. Hermano Willy. Sí, pastor. De nuevo, muy buenas noches a todos. Me parece muy interesante en el verso 5, donde dice, y otra vez nos dice en las escrituras, no entra en mi reposo. El 6 continúa, y todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Es decir,
ahí nos dice de que ahí ya está hablando directamente de nosotros, los que no Claro, somos judíos, y por claro. creer en el Señor Jesucristo, vamos a tomar el lugar de esas personas que por haber desobedecido la palabra, pues perdieron la salvación. Muy interesante. Perdieron la oportunidad, ¿no? De entrar en ese reposo. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y está hablando ahí lógicamente de nosotros, Sí, ¿cierto? señor. O de los judíos, que es de creer, digamos que es futuro. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Amén, amén. Sí, señor. Oiga, tremendo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere resaltar un versículo o, una palabra clave dentro de este capítulo 4? Pastor, yo quiero Sí, aquí en el 3 en que el dice, 3. pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, que, que el Señor es todo amor. Mira, aquí mismo dice, juré en mi ira. Claro. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Cómo sería el enojo de Dios o cómo será el enojo de Dios? Ofreciendo una salvación tan grande, dándonos la oportunidad, abriendo las puertas, enviando a su hijo y todavía rechazándolo. Y mire, yo no quiero ser un pastor de venganza ni nada de eso, pero déjeme decirle que lo que están viviendo los judíos y lo que van a vivir los judíos está escrito porque ellos han rechazado una y otra vez a Cristo. Una y otra vez siguen rechazando y siguen rechazando la salvación y siguen rechazando al Mesías y no quieren creer en él, no quieren entregar sus vidas a Cristo. Y ahí cuando viene la ira de Dios, hay una cosa que nosotros tenemos que tenerle miedo y es a la ira de Dios. No a la ira del esposo, ni de la esposa, sino a la ira de Dios. Amén. Amén, amén. Sí, señor. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene una palabra clave que quiera resaltar en este pasaje maravilloso? Pastor, ahí en el ¿qué? En el 7 dice otra vez determinando un día un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, o sea que todavía él nos está dando tiempo. Estamos a tiempo, estamos Sí. a tiempo. Estamos dentro del tiempo de la gracia, de la sobreabundancia de la gracia. Estamos en el tiempo de la sobreabundancia de la gracia. Llegará un momento en que no va a haber tiempo, no va a haber oportunidad. O sea, aprovechemos. Eso es como cuando hay un sale que le dicen en los Estados Unidos. Sí, a mí me dijeron cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando usted vea que un letrero que dice sell, entre, porque es que sell se escribe sale. Entonces no Mire que ahí salga, entre. Porque es una oferta, ¿no es cierto? Entonces en este momento es el tiempo del sell de Dios. Es el tiempo en que usted puede acudir a la gracia, pero va a llegar un Pastor, momento que no va a haber gracia. mire que allí en el 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Imagínense, todavía él Sí. allí vuelve y nos ¿no? De que estamos bajo la misericordia y hay que lograr no desperdiciar esa bendición y esa misericordia y esa gracia. Además, porque aprendimos la semana pasada leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos, que el día de reposo no se refiere al sábado. El verdadero reposo se refiere ¿a qué? A la La salvación. salvación. A la salvación. Amén. A la salvación. Entonces, esa es clave. Todavía hay la oportunidad de salvarse. ¿A ninguno le llamó la atención el versículo 12 de esa brillante exposición de lo que es la palabra de Dios? Ah, sí, lo hemos leído mucho.
Sí, por allá la hermana Livia está levantando, el hermano Luis. Prenda el micrófono, hermano Luis. Ya. Sí, bendiciones, pastor. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias. Sí, estaba esperando que comentaran todo para ver si había Bueno. alguien que soltara el 12. Sí, el 12. Porque acá en el 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también sigue, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, tremendo ese pasaje, ¿no? Ese pasaje. Tremendo. Porque ahí Muy en la palabra importante. de Dios, la verdad que ahí nos dice todo lo que es la palabra de Dios. Cuando uno verdaderamente se enfoca en lo que es la palabra de Dios y enseña verdaderamente la palabra de Dios y entiende verdaderamente este versículo, yo pienso que uno tiene que entender en esta parte que a veces nosotros tenemos la certeza de querer convencer a la persona de que se salve. Y le decimos la palabra, pero el que va a hacer la transformación es como dice aquí, es la palabra, no nosotros. Sí, Pero a veces nosotros somos los que a veces que no, pero mira, vos tenés que arrepentirte, o mira que vos tenés que venir al Señor, y siempre le inventamos cualquier cosa para que venga el Señor, cuando verdaderamente nosotros lo último que tenemos que decir es la palabra de Dios. Y la palabra va a ser el resto en el corazón de esa persona. la palabra Y tiene está en la poder. misericordia de Dios que se salve, ¿no? La Sí, palabra señor. Toda cosa tiene creada, poder. dice acá, o sea, que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo lo creado nosotros ya estamos ante su presencia, Sí, sea la persona que sea. sí, Ante bien todas las cosas, estamos desnudos y abiertos a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Y todos vamos a dar cuenta que un día alguien me habló una palabra y yo no le creí. sí, O viceversa, o yo no hablé una palabra que tenía que decir también, ojo, sí, que a veces que capaz que nosotros nos digan que tenemos que decir una palabra y no la decimos. Y también vamos a rendir cuenta por eso. sí. Pastor, pero también el 16 cierra con broche de oro, ¿no? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Sí. Ese como que Espectacular esa concluye palabra. todo el capítulo, ¿no? Pero Sí, mire, amén. volvamos un poquito al 12 y el 13. Pastor, Sí, alguien tenía más del 12 y el pastor, 13. Sí, ¿quién está eh, hablando? Diga. Willy, Willy. de ese 12 también es bien interesante porque nos dice que la palabra somete a juicio todos los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Es decir, esta misma palabra nos juzga, misma palabra nos va a juzgar, porque dice Sí, que claro. somete a juicio todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por Sí, allá creo que es en Tesalonicenses, dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces es sí. tremendo como la misma palabra tiene el poder para juzgar las cosas buenas y malas que tengan los hombres dentro. Es que eso es lo que dice aquí, porque miremos lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios primero es viva, no es una letra muerta. O sea, usted puede leerse 100 años de soledad de Gabriel García Márquez una vez, se lo puede Sí, leer 2 veces, pero ya la tercera vez usted dice, no, yo ya no me lo sé. sí, señor. Pero cuando dice que la palabra es viva, es que usted lee un pasaje y es posible que lo lea en 2 meses, en un mes, en una semana, al otro día y ya le hable algo totalmente diferente, porque es viva. Tiene vida, la palabra tiene vida en sí. Pero no solo es viva, es eficaz. Cumple el propósito para el cual fue enviado, es eficaz. Amén. Amén, amén, sí, señor. Y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces aquí lo que decía nuestro hermano Willy es verdad.
O sea, cuando una espada de dos filos, lo que está diciendo ahí el escritor es que sirve para salvar, pero también para condenar, lo que decía el hermano Luis. O sea, esa palabra sirve para salvarnos, pero también sirve para condenarnos. Cuando la gente dice, no, es que usted los cristianos condenan a la... No, 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 espera un momentico. Nosotros no condenamos a nadie. ¿Sabe quién es el que condena? La palabra. ¿Dónde está eso? Juan 3:17. ¿Lo leemos? Juan 3:17. Para que todo aquel que crea, en él crea, se salve, más tenga vida eterna. Ese es el 16, pero veamos el 17. Es el Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros no condenamos a nadie. ¿Quién es el que condena? La palabra de Dios, su palabra. Dios, la palabra. Sí, Sí, señor. definitivamente nosotros no podemos, nosotros no tenemos la capacidad de ser jueces. Nosotros ni le damos salvación a nadie, ni lo condenamos. Por eso cuando alguien lo mande para el infierno, dígale, si Dios no me mandó a mí al infierno, mucho menos un ser humano. Ya que es pecado. Claro, porque es carne juzgando carne. La carne no puede juzgar la carne. Tenemos nosotros, entonces, mire, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu. O sea, trasciende la materia. Trasciende la materia. La palabra trasciende la materia. Hay veces creemos que un fusil, un misil, una bomba atómica tiene mucho poder. Tiene más poder la palabra, porque la palabra da vida. Esas armas destruyen, pero la palabra da vida eterna. Amén. Es tremendo ese versículo. Ese es uno de los versículos brillantes de la Biblia y uno de los versículos clave de la Biblia. Amén. Amén. El Espíritu los dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Que hay personas que llegan a la iglesia y le dicen al que lo llevó, le dicen, ay, yo no sé para qué le contó al pastor todos mis problemas. No, es el Espíritu el que, ¿cierto? El Espíritu el que discierne los pensamientos. Sí, sí, sí. Y las Suele pasar. y las intenciones del corazón. Entonces, ese versículo es realmente maravilloso. Y creo que Andrés y Alejandra habían abierto el micrófono para comentar algún versículo. Prende el micrófono, Andrés. No te oímos, Andrés. Eso ya. Perfecto. No, pastor, estaba escuchándolo, sino que estaba haciendo las pruebas de audio y ya me pude conectar. Estamos leyendo aquí, lo estamos siguiendo. Ya dentro de un momentico vamos a dar nuestra opinión, nuestro aporte. Bueno, listo, gracias. Muy bien. ¿Otra persona que quiera compartir? ¿La Aquí. pastora? El 14 y el 15. Versículo 14 y 15. ¿Quiere compartir la Dice pastora? Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, la fe, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, y aquí acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, este texto yo lo comparo mucho cuando salen muchas sectas, cuando salen personas que imitan a Aarón, que tal persona, que Elena, que hay muchas personas que quieren reemplazar y ser como Jesús. Pero Jesús dice aquí, sino uno que fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue el único que estuvo en la tierra, que se hizo hombre, pero no pecó. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Y aquí cuando dice Jesús, el gran sumo sacerdote, es entender cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese es el ejemplo a seguir, es el que tenemos que imitar. Así nos digan cosas, hay gente que ha sacado muchas religiones, hay gente que ha sacado muchas cosas en YouTube que dice que él es Dios, que Él no, tenemos que entender y sustentarlo siempre bíblicamente. Cuando vamos a la palabra, entendemos en quién está puesta nuestra fe, a quién nosotros le creemos y quién fue Jesús y a quién es Jesús y en dónde lo tenemos en nuestros corazones para entender que por Él encontramos su gracia, su misericordia y el oportuno socorro. Muy bien, pastora, gracias por mencionar el capítulo 4, versículos 14 y 15, que hablan del sumo sacerdote. Porque aquí vamos a entrar en un terreno donde no hay que pisar. Suavecito. Hay dos cosas ahí. El que compartiste tu pastora y Jenny, que encierra todo el capítulo, que es la conclusión del versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que entender de que nosotros somos salvos por gracia y que nosotros no tenemos la facultad ni de condenar ni de liberar a una persona. Que tenemos que acercarnos y el tema en el fondo principal, por eso esta carta dicen que es muy paulina, porque está hablando de la doctrina de la gracia, que fue una de las doctrinas que nos dejó el apóstol Pablo y por la cual tuvo problemas con los otros apóstoles, porque a los otros apóstoles les costaba trabajo entender la gracia. Después vamos a tocar el tema de la gracia, pero aquí cuando habla del sumo sacerdote, pastor, ¿no es cierto? El sumo sacerdote dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es Cristo. Amén. Ahora, quitémosle el término sumo sacerdote, pastor, a ver si le suena conocido y a alguno de ustedes, y pongámosle sumo pontífice. ¿Le suena ese término? Claro, Sumo pontífice. Claro que sí, pastor. ¿Quién está La usurpando? católica. Es ¿Quién el, está usurpando el lugar de Cristo? es el, ¿Católico? sí, El señor. Los tiene enredados con ese término. Sí. Nos tienen confundidos con el término, ¿no es cierto? Pero ellos le dicen el sumo pontífice y vamos a ver en este capítulo 5 cómo un hombre, un sacerdote humano no podía salvar al mundo y por eso viene Cristo. Y luego nos lo compara con el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, un tipo de Cristo. Amén. Ahí en esa diapositiva, esa diapositiva tan interesante. Melquisedec, un tipo de Cristo. Y mire, déjeme decirle que si no voy a entrar al tema de Melquisedec, porque podríamos entrar la próxima semana a este tema de Melquisedec, leyendo el capítulo 5 y 6, ahorita lo audio leemos. Déjeme decirle que ningún escritor del Nuevo Testamento se había atrevido. Oiga bien, es que este libro de Hebreos, pastora, wow, esto es carne, esto es proteína. Amén. Ningún escritor del Nuevo Testamento se había atrevido a hacer un paralelismo entre Melquisedec y Cristo. Melquisedec solo se menciona en el Antiguo Testamento. Allá en Génesis, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Los judíos no sabían ni siquiera quién era Melquisedec. Pero él, de una manera brillante, iluminado por el Espíritu Santo, nos da elementos de Cristo y de Melquisedec que son idénticos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, wow, tremenda digamos, el tipo o la tipología que hace el escritor de Hebreos en este caso. Amén. Muy bien. Una última, entonces,
Intervención antes de audio leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos. ¿Hay alguien que tenga alguna palabra clave de este capítulo 4 para que pasemos al 5? Pues, pastor, Sí. pues bueno, nosotros nos pudimos conectar hace unos minutos nada más, leyendo pues el capítulo 4, por ahí los versículos que habla de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Usted habla de que a nosotros no condenamos a nadie, sino que es la misma palabra, ¿cierto? Resulta que la palabra de Dios, siempre Dios me lleva a esto al principio, ¿no? Que la palabra, el verbo fue hecho carne, por eso el verbo tiene poder, la palabra tiene poder porque es el mismo Cristo. Entonces, él dice también de que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, ¿ya? Más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que conmigo no es, contra mí está, ¿ya? Entonces, por eso la palabra siempre va a tener poder porque la palabra es Cristo Jesús. La ley y los profetas fue resumida cuando vino Cristo, por eso el apóstol Pablo habla del evangelio de la gracia. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en uno o en dos, no recuerdo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. ¿Y quién lo está hablando? La misma palabra, el verbo hecho carne. Entonces, al uno obedecer a Dios y amarlo, y amar al prójimo, está cumpliendo toda la ley. Entonces, si no hacemos eso, esas mismas palabras nos van a condenar, porque no hay un lugar intermedio. O somos fríos o calientes, pero no tibios. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Si no estamos en la luz, estamos automáticamente en las tinieblas. Por eso la palabra es la que nos salva o nos condena. Sí, sí, es verdad. ¿Somos salvos o no somos salvos? Total. Eso de que yo fui cristiano un tiempo, pero ahora no soy. No. Total. Mentiras. Usted puede ser un cristiano apartado. Y si usted es salvo, de allá lo coge Dios aquí. ¿Verdad? Así es. Pero nada de que yo fui y ahora ya no soy. Pueden haber exfutbolistas, exboxeadores, políticos, pero es cristianos no existen. No existen. No Sí, existen. porque entonces el sacrificio fuera invalidado. Claro, eso es lo que dice el capítulo 6, que hay que entender ese capítulo 6 muy bien. Por lo cual yo les animo a que audio leamos el capítulo 5 del capítulo 6. Adrianita, si nos colabora con este audio lectura. Sigámoslo con nuestras y Biblias. sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo. No, ese capítulo 5, como decíamos, es sumamente importante, interesante, porque ese capítulo 5 nos habla entonces y nos introduce el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Como un sacerdocio que no se había hablado. Lo primero que vamos a hacer es, en nuestra diapositiva, hacer el paralelismo entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, para darnos cuenta de que cuando se está hablando de Melquisedec, se está hablando del mismo Cristo. Amén. Entonces, en primer lugar, en Génesis capítulo 14, versículo 18, nos dice que Melquisedec es rey y sacerdote. Entonces, miremos Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, ese Melquisedec que se encontró a Abraham cuando venía de la batalla y le da el botín, le da los diezmos a Melquisedec. Es la primera aparición que hace Melquisedec en la Biblia. Entonces los judíos quedan, bueno, ¿y quién es este Melquisedec? Pero resulta que nosotros nos damos cuenta que la Biblia estaba hablando de ese Melquisedec. Cristo será rey y sacerdote según la profecía de Zacarías 6, 12 y 13. Zacarías 6, 12 y 13. Amén. Zacarías 6, 12 y 13. ¿Cómo dice, pastora? Aquí está, pastora. Zacarías 6, ¿qué? 12 y 13. 12 y 13. Sí. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará, dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Muy bien. Entonces, mire, Cristo aquí es profetizado por Zacarías como rey y sacerdote, pero nótese que el término que usa aquí de renuevo está en mayúscula, refiriéndose a una persona. Amén. Entonces, rey y sacerdote. No me aparece el micrófono y no escucho nada, dice la hermana Doris Montoya. Debe ser su dispositivo, ¿no es cierto? Debe ser el dispositivo de ella. Rey de justicia, Hebreos 7:2. Dice de Melquisedec que es rey de justicia. Esto es un cuadro comparativo, ¿no? Cuadro sinóptico. ¿Lo leo? Sí, Hebreos 7:2. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es el rey de paz. Ahora, Cristo, rey de justicia, Isaías 11:5. Digámosle a Andrés que por favor nos lea Isaías 11:5.
momento, ya. Isaías 11. Dice así: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien. Recuerde que el libro de Isaías es el libro más mesiánico que hay. O sea, es el libro que habla del Mesías muchas veces. Entonces, para entender este versículo hay que leerlo desde el versículo 1, el 11:1, ¿Sí? que está hablando de Bueno. Jesús. Y ahí habla del renuevo que habló Zacarías. Entonces, leámoslo desde 11:1 hasta el 5. Bueno, listo. Mismo de Isaías, Me pastor. dice reinado El justo. mismo Isaías, sí, reinado justo del Mesías. Isaías 11, del 1 al 5. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que aquí está hablando de Jesús? Esto es una profecía mesiánica, pero esta profecía la confirma Apocalipsis, cuando dice que salió de Jesús, salieron de Cristo, salieron los 7 espíritus de Jehová. Los 7 espíritus de Jehová. Los 7 espíritus de Dios salieron de Jesús. En él estaban los 7 espíritus. ¿Espíritu de qué? De Jehová, Sí, pero de espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de inteligencia, de consejo, espíritu de consejo, de poder, espíritu de poder, de conocimiento, espíritu de y conocimiento el de de Jehová. temor, y el de temor, Y de temor de Jehová. Son 7 espíritus realmente. 7 espíritus. En Apocalipsis vemos que él habla de los 7 espíritus, ¿no? Que salen de Cristo. Melquisedec, rey de justicia. Amén. Rey de paz. Hebreos 7:2. Adriana, léanos Hebreos 7:2. Por favor. Sí, pastor. Leyó la Hebreos pastora. 7:2. Hebreos 7:2. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Muy bien. Ahora miremos Isaías capítulo 9, versículo 6. Pastora. Isaías 9:6, Sí. ya casi te lo encuentro. Ujú. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. Y estamos hablando de Jesús. Es una profecía que está hablando de Jesús. Incluso en estos días empezamos a celebrar pues el nacimiento de Jesús. Las sectas tienen un problema, pastora, que las sectas nos quieren meter en discusiones que son intrascendentes. En estos días están las sectas diciendo que Jesús no nació en esta época, que eso fue una invención de la Iglesia Católica y que nosotros no debemos celebrar esta época porque esta época es el nacimiento de Nimrod y el nacimiento de un nacimiento de un dios pagano. A nosotros no nos importa cuándo nació Cristo. A nosotros nos importa que nació y que vino a esta tierra a salvarnos. No nos pongamos a pelear de que no, que el arbolito, que las luces, que no, esas son discusiones intrascendentes.
Los confunden. Porque ¿qué hacen las sectas? Te tocan temas intrascendentes para confundir tu fe. Pero aquí lo más importante es que Cristo nació. Entonces, Él es príncipe de paz, rey de paz. Tanto Melquisedec como Cristo son la misma persona. En otro lugar dice que y lo vamos a ver más adelante en Hebreos, Melquisedec no tenía genealogía ni principio de días, y Cristo es eterno. Amén. No venía en un orden sacerdotal de Levítico. Cristo tampoco venía en un orden sacerdotal levítico, porque Cristo no viene, su genealogía no viene de la tribu de Leví. La genealogía de Jesús viene de la tribu ¿de qué? De Judá. De De Judá. Judá. Sí, de Judá. Entonces, eso demostraba de que no era un sacerdote humano, era un sacerdote divino. Amén. Entonces, vamos a audioleer el capítulo 6 de Hebreos y dejamos como tarea las palabras claves del capítulo 6 de Hebreos. Esa es la tarea. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Perfecto. Qué capítulo tan hermoso, tan maravilloso. Bueno, Capítulo la próxima 7. semana espero Porque este mucha- Melquisedec Hasta aquí. La próxima semana volvemos a hablar de Melquisedec otro poquito. Pero les dejo la tarea de que la próxima semana saquemos palabras claves o versículos que les haya llamado la atención a ustedes de este capítulo 6 de Hebreos, y así vamos avanzando con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abrimos, bueno, paramos ya la transmisión, ¿verdad? La grabación, y abrimos los micrófonos para que se despidan o nos